puntos importantes. El tratamiento, ¿sí? De repente si no nos alcanza el tiempo lo vamos a ver en la próxima clase, porque es similar para ambas patologías, para tanto como para TBP como para TEP. Solamente hay un muy pequeño detalle para ver lo que vamos a cambiar nada más. Ahora, es importante la primera parte de la exposición, ¿sí? Sobre todo para recordar un poco fisiología y también para entender dónde funcionan cada uno de estos medicamentos, ¿no? Pero no es algo que, por decirles de algún modo, a ver, el examen un poco difícil que vayamos a hacer preguntas sobre factores, sobre cascada de coagulación, ¿sí? Entonces, más va orientado para tema terapéutico, ¿sí? Y simplemente era como para un preámbulo, para que entiendan un poco mejor lo que vamos a hablar, ¿sí? Luego vamos a ver el tema de los medicamentos que utilizamos para estas patologías. Y ahí sí que hay algunos puntos que son sumamente importantes de recordar, ¿sí? Porque lo van a ver como médicos en el futuro, así nos manejen pacientes con anticoagulación, lo tienen que conocer. Entonces, algunos puntos importantes. Heparina. Vamos con calma, ¿ya? Vamos primero con heparina, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con heparina, que digamos que es el más básico, uno de los más antiguos, ¿sí? La heparina, a ver, si quieren, en una de las preguntas era un tema de la diferencia de heparina bajo peso molecular, fondaparinux y el TRAS. La respuesta es el tamaño, ¿sí? La heparina es el más grande, ¿sí? El enoxaparina es mediano y el fondaparinux es chiquito. Vamos. El tamaño molecular, en peso molecular, ¿sí? Entonces, y aparte que la heparina actúa a varios niveles, ¿sí? O sea, cada uno de los factores de coagulación, no todos, pero la mayoría, interviene en un determinado punto, en un determinado target en la cascada de coagulación. Eso sí debemos conocerlo muy bien, sí tenemos que recordarlo porque lo vamos a utilizar, esto, ¿sí? Y la heparina sí que actúa en varias zonas, por lo mismo de su tamaño que es más grande, y por ejemplo, actúa a nivel del factor 10, también actúa a nivel del factor 2 y también actúa a nivel del factor 3, ¿sí? Entonces, agarra varias zonas heparina, ¿sí? Heparina ya no es un medicamento que utilicemos mucho en realidad, ¿sí? Porque es difícil manejar heparina, es muy complejo manejar heparina. Heparina lo utilizamos para profilaxis y como para tratamiento, ¿sí? La heparina viene lo podemos administrar subcutáneo como endovenoso, ¿sí? Tiene también esa particularidad. Podemos administrarlo subcutáneo y endovenoso. Viene presentación en unidades internacionales, no en miligramos, ¿sí? Viene en unidades internacionales. Entonces, cuando yo quiero utilizarlo como profilaxis, o sea, en un paciente que no tiene trombosis, pero yo quiero evitar que le pase, la dosis es 5.000 unidades, ¿sí? 5.000 unidades cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del riesgo, ¿sí? Obviamente, a más riesgo de trombosis, le daré cada 8, a menos riesgo cada 12, ¿sí? Pero de manera subcutánea, ¿sí? De manera subcutánea. La heparina, ¿cómo yo sé que estoy, digamos, anticoagulando bien? ¿Qué parámetro utilizo para evaluar que la heparina funcione bien o no funcione bien? La TPTA, ¿sí? Eso es algo que tienen que sabérselo de memoria, tienen que conocerlo bien, ¿sí? Entonces, para ver si lo estoy haciendo bien, tengo que utilizar TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿sí? Y eso va a ser muy útil cuando ya no como profilaxis, sino como tratamiento. Y cuando dé como tratamiento la heparina, yo voy a dar así, de esta manera, ¿sí? Primero voy a dar un bolo, una dosis grande.
Ese bolo habitualmente para TBP es de 50 miligramos por kilo, que en TEP puede ser hasta 80, pero en este caso 50 miligramos por kilo. Perdón, 50 unidades internacionales por kilo. Entonces, si yo peso 100 kilos, me corresponderá... Si peso 100 kilos, me corresponderá 5.000 unidades, ¿no es cierto? Un bolo de 5.000 unidades, ¿sí? 100 por 50, 5.000, ¿no es cierto? O estoy haciendo mal, 5.000, ¿sí? Y luego le voy a pasar una infusión continua, o sea, tiene que estar con su heparina ese paciente las 24 horas, ¿sí? Y la dosis de infusión es de 12 a 15 unidades por kilo por hora. De 12 a 15 unidades por kilo por hora. Entonces, si yo peso 100 kilos, me va a corresponder entre 120 y 150 miligramos por hora, ¿no es cierto? Unidades por hora. Pero eso me tiene que caer cada hora. Cada hora tiene que ir pasando, pero de manera continua, en perfusión. Así como cuando le ponen a uno un suero. Igualito, y es lo que se hace. En el suerito se le echa heparina y luego se le va pasando un determinado flujo cada hora. Y, obviamente, ¿yo cómo voy a controlar? Ya les dije, con TPTA. Y este TPTA tiene que mantener más o menos un rango entre 70 y 120, ¿sí? Pero, como lo han expuesto sus compañeros, y es lo que vamos a encontrar en la mayoría de guías, el rango tiene que estar entre 1.5 a 2.5 el valor normal del laboratorio. Entonces, por ejemplo, si mi laboratorio me dice, para nosotros, en nuestra clínica, el TPTA normal es 50, perfecto. Entonces, mi TPTA tiene que estar entre 75 y 125, o sea, entre 1.5 y 2.5 veces el valor normal. Tiene que mantenerse ahí. Si ese valor sube, yo tengo que bajar la velocidad de la infusión. Si ese valor baja, yo tengo que subir. Entonces yo tengo que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que necesita estar este paciente anticoagulado, que habitualmente en trombosis era como mínimo 5 días. ¿Por qué digo era? Porque actualmente en la práctica clínica habitual es muy raro, extremadamente rarísimo que tú utilices heparina. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Tienes que estar pendiente. Ahora, ¿a las cuántas horas yo tengo que hacer mi primer TPTA? Habitualmente entre las 2 a las 4 horas de iniciar la infusión. Y tengo que ver si ya está. Y luego tengo que repetirle cada 4 horas. E ir ajustando la dosis de acuerdo a lo que encuentre. ¿Por qué vía se administra eso? ¿Será subcutáneo o endovenoso? ¿Cómo se administra? ¿Subcutáneo o endovenoso? Endovenoso, ¿sí? Endovenoso. La profilaxis sí es subcutánea, ¿ya? No van a dar profilaxis endovenosa, es subcutáneo. Si se les ocurre y se les chispotea dar esa dosis de 5.000 endovenosos, su paciente va a empezar a sangrar por los ojos, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, es subcutáneo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿no? Se durmieron en la noche y no regularon bien el flujo de la infusión y de pronto el paciente empieza con una epistaxis? ¿Cuál es el principal el evento adverso que puede ocurrir con este medicamento? ¿Cuál es el principal? El sangrado, obviamente, ¿sí? Entonces el paciente empieza a sangrar. ¿Qué hago? Le tengo que administrar un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Y eso también, chicos, eso tienen que tatuárselo, ¿ya? En la mano para el examen. El antídoto de la enoxaparina es el sulfato de, perdón, para la heparina es el sulfato de protamina, ¿sí? Sulfato de protamina, ¿sí? Chicos,
Hay ciertas cosas que sí para el examen, sí, pero para su vida, esto es algo que tienen que saber. Quizás no se acuerden la dosis del sulfato de protamina ya. En el internado se los puedo perdonar, ¿sí? Pero que no sepan que el antídoto de la heparina es el sulfato de protamina, eso sí es pocacho, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dosis? Que quizás no pueda ser muy importante, pero es 1 miligramo por cada 100 unidades que le administraste. 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades de heparina no fraccionada que le administraste, ¿sí? Entonces el antídoto es de sulfato de protamina. ¿Con qué controlo si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? TPTA. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos cuánto le en la bomba sale, no? Claro. En la bomba te sale cuánto ya vas a administrar, en mililitros. Y luego esos mililitros lo conviertes a unidades y te vas a ¿ya? ¿Y si no había bomba? Es por eso lo difícil, por eso es que ya casi no usamos. En realidad, por ejemplo, yo qué sé yo, utilizaré una vez al año heparina. ¿Ya? En cambio el otro, el que vamos a hablar ahora, lo utilizamos todos los días. ¿Sí? ¿En qué contexto clínico actual nos queda, el único contexto clínico en el cual nos queda que, si decimos, no, este paciente se ve heparina de frente? Falla renal. Cuando hay falla renal, un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30, según algunas guías, y según otras menos de 15 de tasa de filtración glomerular, ese paciente no puede utilizar otro anticoagulante, tienes que darle lamentablemente heparina, no fraccionada. Porque en el resto de pacientes preferimos utilizar heparinas de bajo peso molecular. ¿Sí? En el resto de pacientes preferimos utilizar las heparinas de bajo peso molecular, que es lo que más está extendido en nuestra práctica clínica habitual. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hablar de enoxaparina. No pasemos todavía en enoxaparina. Quedémonos en heparina. Les dije que el efecto adverso principal, ¿cuál es? El sangrado. Pero hay otro, que no es muy frecuente, ¿ya? Pero les gusta preguntar en exámenes. Es la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Ya? Y no hay que ser muy inteligente para saber de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Trombocitopenia inducida. Tus plaquetas bajan, ¿sí? ¿A cuánto? Más de 150.000. ¿A cuánto? Hay tipo 1 y tipo 2. Depende, ¿sí? Pero en promedio es menos de 50.000. Menos de 50.000 plaquetas, ¿sí? Este es un fenómeno más que alérgico, es inmunomediado. Aunque también tiene un componente alérgico, porque hay dos tipos, pero eso no les van a preguntar. Solamente, ¿qué pasa? Te ponen heparina y de pronto tus plaquetas empiezan a bajar estrepitosamente. Empiezan a bajar. De estar en lo normal, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? De 150.000 a 450.000, estabas en 300.000 y de pronto apareces con 40.000, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo puede ser que haya una trombocitosis, una PTI? No, no es una PTI, es una trombocitopenia inducida por heparina. Obviamente bajan mucho las plaquetas, pero ojo, hay que tener algo en cuenta, que este efecto no solamente lo provoca la heparina, también en menor medida enoxaparina se ha visto asociada a este efecto. Y asimismo en estos pacientes no es aconsejado utilizar warfarina. A pesar de que la warfarina per se no provoque una trombocitopenia, si tú le das a un paciente que está con trombocitopenia inducida por heparina, le das warfarina, lo que puede provocar en este paciente es necrosis por isquemia, ¿ya? Porque se forman trombos, esos trombos viajan a la parte distal de tus deditos y tus deditos se van a poner negros y se te van a caer, ¿ya? Entonces, por eso no se recomienda utilizar warfarina en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento para esta enfermedad? Lo primero, obviamente, será suspender el fármaco que provocó, suspender la heparina, ¿no? ¿Cuál es la trombocitopenia? En la trombocitopenia, ¿ya?
Obviamente lo primero que tengo que hacer es suspender el tratamiento. Luego, ¿qué más? ¿Ah? No. Lo segundo es buscar qué le doy, porque no le puedo dejar sin coagulación, ¿no? Pues sin un anticoagulante, ¿ya? Y esto también ha venido alguna vez en una pregunta de NAM. ¿Cuál es el tratamiento para el anticoagulante de respaldo? Y la respuesta es Fondaparinux, ¿ya? Fondaparinux es el tratamiento. Entonces, si te ponen en el ENAM una pregunta que dice paciente, obviamente, no sean ingenuos, no les van a poner paciente que hizo trombocitopenia inducida por el no les van a ¿Cómo poner, que no? ¿ya? Por eso los engañan, ¿sí? Son muy ingenuos. Va a poner un caso clínico que les dice, ¿no? Paciente que viene usando con trombosis venosa profunda en tratamiento con heparina, se encuentra que presenta petequias, se encuentra plaquetas en 10.000. ¿Qué alternativa de anticoagulación utilizaría en este paciente? Les van a poner warfarina, enoxaparina. ¿Cuál es la respuesta? Fondaparinux, ¿ya? Fondaparinux. La respuesta sería Fondaparinux. Ahora, sí. ¿Es el tratamiento? No, lo que pasa no es el tratamiento. Primero, el tratamiento es suspender la heparina. Y segundo, ¿qué es lo que ocurre? Tu paciente está anticoagulado por algo, por alguna enfermedad. No lo puedes dejar sin anticoagulación. Entonces tienes que buscar el reemplazo para la heparina. Y el reemplazo es el Fondaparinux. Sin embargo, ya pregunta de residentado o quizás pregunta de terapéutica, hay otros. ¿Sí? Hay otros que no los tenemos en realidad en el Perú, pero por si acaso por ahí no les vayan a preguntar, ¿ya? Es el Argatroban, se llama Argatroban, y la Vivaluridina, que es, ¿se acuerdan que hemos hablado de la lepirudina? No sé por qué, porque ya no la usamos, ya la han quitado del mercado. Hace más de 10 años. Pero digamos, esa ha evolucionado a Vivaluridina, que esa sí se puede utilizar. ¿Por qué fue esa pregunta? ¿Ya? Esa es otra alternativa, pero miren, vean que es muy difícil que les pregunten por eso. Si les van a preguntar por algo es Fondaparinux, ¿ya? Ojo, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para que no se nos vaya la idea y cerremos, el Fondaparinux, que sí lo tenemos en el Perú, lo da de salud, ¿ya? Pero no es muy utilizado, ¿sí? La verdad es que no es muy utilizado. Uno, ¿por qué? Porque las heparinas de bajo peso molecular son mejores y más baratas. Entonces, como que no vale la pena, quizás su único nicho es pacientes con trombocitopenia inducida por heparinas. Ese sería su nicho, ¿sí? Y Fondaparinux es un fármaco que actúa ¿a qué nivel? A nivel del factor 10 activado, ¿sí? En anticoagulación, cualquier cosa que tenga X, chicos, no es por gusto, es porque te están diciendo que este fármaco actúa a nivel del factor 10 activado. Se van a dar cuenta más adelante que todo lo que dice X es 10 activado, ¿ya? Entonces, Fondaparinux actúa a ese nivel. Fondaparinux se administra solo subcutáneo, ¿ya? Solo subcutáneo. Y también se puede utilizar tanto como para profilaxis como para tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el único inconveniente de Fondaparinux? Que no se puede utilizar cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 3, ¿sí? Entonces soy un paciente. Cejo. Ah, no. Sí, No, pues. Sí. No, ojo, que cuando tienes un paciente con plaquetopenia inducida por heparinas, no está aconsejado transfundir plaquetas. Porque se ha visto que al transfundir plaquetas, más bien el fenómeno inmunomediado empeora. Entonces, solamente se recomienda dar plaquetas cuando tenemos una plaquetopenia severa menos de 20.000. Si no llega a menos de 20.000, no se le administra plaquetas al paciente, ¿sí? Entonces, solamente cuando es menos de 20.000. Normalmente, si tenemos uno de estos pacientes, le damos vilavirudina. Bueno, ¿cuál es la dosis? ¿Ya? Fondaparinux como profiláctica la damos 2.5 al día, ¿sí?
2,5 al día, 2.5 al día. De fondaparinux. De fondaparinux. Como anticoagulación profiláctica, ¿sí? Como anticoagulación profiláctica, 2.5 al día. ¿Qué? Pero. Miligramos. 2.5 miligramos, viene en miligramos. 2.5 miligramos al día, cada 24 horas. ¿Sí? Ojo, eso es cuando tú quieras dar profilaxis. Pero ya como tratamiento la dosis aumenta. Si quieres dar como tratamiento, ¿cuál es la dosis? Primero tienes que preguntar el peso de tu paciente. Si tu paciente pesa menos de 50 kilos, el tratamiento son 5 miligramos. Igual al día. ¿Ah? Igual al día. ¿Sí? Si tu paciente pesa entre 50 kilos y 100 kilos, la dosis es 7.5 miligramos al día. Y si tu paciente pesa más de 100 kilos, es 10 miligramos al día. ¿Sí? 10 miligramos al día. Ya está, se ve su tratamiento. Nada más. Ahora sí pasemos a heparina de bajo peso molecular. ¿Y cuál es la heparina de bajo peso molecular que tenemos disponible aquí en el Perú? La enoxaparina. Y como su nombre lo indica, ¿en dónde creen que actúa? En el factor 10 activado, ¿no? Porque tiene una X, ¿sí? En el factor 10 activado. Ahora, este medicamento se administra por vía subcutánea, ¿sí? También se puede dar como profilaxis y también se puede dar como tratamiento. Es el de primera línea en la mayoría de casos, ¿sí? Excepto cuando haya falla renal. ¿Sí? Sobre todo muy bueno cuando hay, por ejemplo, cáncer asociado. ¿No? Este medicamento puede provocar, como les dije también, una trombocitopenia inducida por heparinas, también lo puede provocar. ¿Sí? ¿Cómo controlaré? ¿Cómo controlo heparina? TPTA, ¿sí? ¿Cómo controlo enoxaparina? Anti-10. No, No. anti-10. Su compañero lo ha expuesto. Anti-10. Con factor 10 activado. Pero hay un problema, que ningún laboratorio dosa factor 10 activado. Factor 10 activado solo se dosa, por ejemplo, cuando quieres hacer algún estudio clínico, ¿no? Bueno, estudio clínico en casa, pero en la práctica clínica habitual en pacientes no se dosa. Entonces, doctor, ¿cómo me guío? Entonces, ¿cómo me guío si no me he pasado, si estoy bien, si estoy mal? Clínica. Por la clínica del paciente. Entonces, si sangra, dices, uy, se pasó la dosis. Pero obviamente no vas a esperar a que tenga pues una epistaxis brutal, ¿no? Entonces es importante que ustedes como médicos sepan identificar oportunamente los signos tempranos de sangrado. ¿Y cuál es el mejor? La presencia de gingivorragia. O sea, lo que tiene que decirle al paciente es que esté anticoagulado con enoxaparina, decirle, cuando se cepille los dientes y nota que está empezando a salir sangre, quiere decir que probablemente se está sobrecoagulando. Entonces hay que hacerle un control. ¿Ya? Se está sobreanticoagulando. Entonces, debemos tener, entonces lo haré al ojo, ¿sí? Idealmente, obviamente pues si está con epistaxis, pues no, ojo. Pero lo primero es que cuando se lave los dientes empieza a tener sangrado, ¿sí? Ahora, ya, si empieza a sangrar, ¿cuál es el antídoto? La respuesta es no tiene. Sin embargo, se ha visto que sulfato de protamina podría tener también alguna utilidad. Se ha visto que el sulfato de protamina también podría tener alguna utilidad en este contexto clínico, ¿sí?
También hay estudios que han mostrado que podría ser útil el andexanet, que es, pero no es específico, es más específico para otras características, pero lo que inicialmente se hace es con sulfato de protamina, ¿sí? Obviamente también se le administra plasma fresco congelado, ¿sí? El concentrado de protrombina no tenemos en nuestro medio, ¿sí? El que expusieron. Los concentrados de protrombina no lo tenemos disponible, entonces usamos plasma fresco congelado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la como tratamiento para la sobreanticoagulación? Ahora, ¿cuál es la dosis? La dosis de la enoxaparina para situaciones de profilaxis va a ser entre 40 a 60 miligramos cada 24 horas. Entre 40 a 60 miligramos cada 24 horas. Subcutáneo. ¿Sí? Subcutáneo. Y en el caso de pacientes, ya que tú quieres darle tratamiento porque ya tiene su trombosis, es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Pero con un tope de dosis de 100. O sea, doctor, si peso 110, 100. Te quedas ahí, ¿ya? 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Entonces, si tú pesas 70 kilos, te tendrán que dar 70 miligramos cada 12 horas, ¿sí? De manera subcutánea. Muy bien. Pasemos con el otro fármaco. Ya, digamos que en cuanto a medicación parenteral, es lo básico que tienen que conocer. Ahora pasemos a medicación por vía oral, ¿sí? Y tenemos a la warfarina. ¿Ya? La warfarina, ¿sí? Que es un... ¿A qué nivel actúa la warfarina? La warfarina no actúa en ninguna fase de la cascada de coagulación. No funciona así. Lo que hace la warfarina es inhibe que a nivel hepático la vitamina K se transforme en factores de coagulación. ¿Y cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? 10, 9, 7, 2, 7, 9, 10. ¿Sí? Entonces, lo que hace la warfarina es evita que se fabriquen estos factores, no tanto que los bloquee su funcionamiento, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, es que warfarina no actúa inmediatamente. O sea, si tú te tomas una pastillita de warfarina, no vas a estar feliz diciendo, ya estoy anticoagulado. No, no estás anticoagulado, ¿sí? Porque todavía tienes un poco de vitamina K de reserva en tu organismo, entonces tarde un poco. Y como bien ha dicho como bien expuso, aunque no había un error ahí, en la cantidad. La warfarina recién empieza a actuar más o menos entre las 24 a 36 horas. Recién empieza a actuar, pero alcanza su efecto pleno más o menos entre el cuarto y el quinto día. ¿Sí? Entre el cuarto y quinto día recién hace su efecto pleno, pero ya empieza a actuar a partir de las 36 horas más o menos. Normalmente nosotros en la práctica clínica habitual esperamos 3 días. Esperamos 3 días a que haga su efecto, ¿sí? Eso en primer lugar. Warfarina obviamente se recomendará como terapia y de inicio para el manejo de alguna de estas lesiones. ¿Sí? Jamás se utiliza de primera línea. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que no actúa inmediatamente, ¿sí? Por eso siempre se da en asociación con otro fármaco. Habitualmente, ¿a qué se le asocia? A enoxaparina, ¿no? Entonces yo doy enoxa y warfa al mismo tiempo hasta que la warfarina ya pueda funcionar, ¿sí? ¿Y cómo yo sé si la warfarina funciona o no? ¿Con qué me guío? INR. Muy bien, con el INR, ¿sí? Eso tienen que saberlo súper bien, chicos, ¿ya? Controlo warfarina con INR. ¿Y el INR de quién depende? De la TTP. No, ¿el INR qué es el INR? La TTP. Es el nivel de TP. Es el TP, es la diferencia de TP. Entonces, depende del tiempo de protrombina, ¿sí? Pero INR, concéntrense, INR. ¿En cuánto tiene que estar ese INR?
2, 3. ¿Y si es válvula mecánica? TT normal. Ah, ese no me 2.5 a 3.5 si mi paciente es portador de válvula mecánica. ¿Sí? Muy bien. No. Antídoto. Sí. También acá. Cardiología. El antídoto es la vitamina K. Ah, lechuga. ¿Sí? Entonces, De la sangre. La sangre. si viene un paciente, ¿sí?, que está sobre anticoagulado, ¿cómo me doy cuenta que esté sobre anticoagulado un paciente con warfarina? Uno, porque sangra, sí, perfecto. Y dos, INR. porque el INR está más de 3, obviamente, ¿no? Puede estar 3, 10. Yo he visto en la época de COVID INR indeterminado, ¿sí? Que me llamó la del laboratorio y me dijo, doctor, hay algo raro en su paciente. Y le digo, ¿qué ha pasado? La warfarina me sale que no registra la máquina, eso quiere decir que es más de 80 el INR. Ah, sí. No, Sí. está mal la máquina. Y no, el paciente tenía 80. Era más de 80, estaba súper, el paciente casi se muere por epistaxis. Voy a poner eso. Hemofílico. No, lo que pasa es que en la época de COVID había un médico que tenía un programa de radio, ¿sí? Y este médico se le ocurrió decir por señal abierta, así, la sandez de que la warfarina prevenía la muerte por COVID. Entonces, Ah, la gente que escuchaba esa radio empezó a tomarse warfarina como loco, ¿no? Y bueno, y mi paciente que me vino, que yo trabajaba en emergencia del hospital, me vino diciendo el viejito que se tomaba 10 warfarinas al día, porque como en la radio había escuchado que tenían que tomarse una al día, entonces él para prevenir más se tomaba 10. como caramelo. Porque él dijo, pues bueno, si el doctor dice que es una al día me hace bien, yo me quiero tomar porque no me quiero morir, ¿no? Y el señor casi se muere de sangre. O sea, no se iba a morir de COVID. Ah, ya. Fue tan famoso ese caso que hasta me entrevistaron de cuando me llamaron por teléfono de un programa, no sé dónde, para consultarme qué hice con ese paciente. Pero bueno, ese es el problema, mejor dicho, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como médicos de tener. Por ejemplo, a mí me angustia mucho, veo a muchos TikTokers médicos que pues no saben mucho de medicina, ¿no? O sea, son muy, ¿cómo se les dice? Son muy guapos, guapas, ¿no? Tienen facilidad de palabra, pero mucho acá y poco acá. Entonces, el tema es que a veces se dicen cosas que no son, porque pues vaya que la medicina no es tan fácil como preguntarle a ChatGPT qué hago con esto, ¿no? Hay que saber un poquito más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la warfarina. ¿Por qué? Porque la warfarina es un fármaco que no tiene dosis fija. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo tomas la amoxicilina tú, Mario? ¿Cómo tomas la amoxicilina? 500 cada 8, ¿no es cierto? O 1 gramo cada 8. ¿no? ¿Tú igual? Igual, ¿no? ¿Tú? Igual, todos tomamos igual, ¿no es cierto? Es una dosis fija, ¿no? Igual, la citromicina tomamos 500, todos, no importa cómo. Warfarina no funciona así. Cada warfarina es igual, por ejemplo, que levotiroxina. Cada quien tiene su propia dosis. ¿Ya? Para mí me puede servir una dosis, pero para ti va a ser completamente diferente. Doctor, ¿seguro es porque yo soy mujer? No. De repente tú necesitas más dosis que yo, no lo sé, ¿sí? O de repente yo peso 100 kilos y su compañera pesa 20 y ella necesita más dosis que yo, a pesar de que yo peso 100, ¿sí? Entonces, no es dependiente, es dependiente un poco del hígado, de cómo va funcionando tu hígado. Entonces, ¿cuál es la dosis inicial? Lo que sí hay una dosis inicial. ¿Y cuál es esa dosis inicial? 5 miligramos al día. ¿En qué pacientes? En pacientes menores de 60 y que no tienen ningún factor de riesgo de sangrado, ¿sí? O enfermedad hepática. No, el Hasblit se utiliza solamente en contexto de pacientes con fibrilación auricular que vas a iniciar tratamiento con anticoagulante. Hasblit no entra en contexto de trombosis venosa, ¿sí? De sangrado y problema hepático. Entonces, en esos pacientes que sean viejitos
problema hepático, sangrado, le iniciaré la mitad, 2.5 al día. Y bueno, y luego voy a ir titulando mi dosis, ¿sí? Voy a ir ajustándola, ¿qué? A que alcance INR esperado, que es entre 2 a 3. ¿Y cuándo le tomaré el primer INR? A los 3 días de tratamiento. 3 días después de iniciar el tratamiento le tomaré mi primer INR. Y luego le voy a tomar otro al día 5 de tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digamos que yo al día 3 le tomo y está en 1.5? ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la dosis, ¿sí? Y luego tomo a las 48 horas un nuevo control. ¿Qué hago si, por ejemplo, mi INR me sale en 5? Primero le tengo que decir, señor, ¿ha sangrado? No, no es sangrado. Ahí ya te bajo la dosis. ¿Por qué? Porque si me dice es sangrado, le tengo que administrar vitamina K por vía oral. ¿Sí? 1 a 2 miligramos por vía oral de vitamina K. Miligramos de vitamina K. La vitamina K viene en tabletas, viene de 1 miligramo y en ampollas de 10 miligramos la vitamina K. ¿Sí? Entonces, voy regulando mi dosis. Pero una vez que, digamos, yo ya alcancé, sí, mi paciente alcanzó, está en 2.5 clavados, ¿me olvido de él? No. Tengo que repetirle un nuevo INR a la semana. Y luego otro a la semana. Y luego le pido cada 15 días hasta completar 2 meses. ¿Me entiende? O sea, si empecé hoy y hoy día logré, pasa una semana, INR. Pasa otra semana, INR. 15 días, ya pasó un mes, otro INR. Luego le repito cada 15 hasta que se complete 2 meses. Y una vez que sigo manteniéndome bien, ya le voy, luego de que ha pasado esos meses, los 6 primeros meses le pido mensual. Y luego de los 6 meses ya puedo pedir trimestral. Le pido mensual INR y luego de que pasaron esos 6 meses le pido trimestral. O sea, una vez cada 3 meses. Lo cual es un problema, ¿sí? Ninguno de mis pacientes cumple con eso. Se olvidaron de hacerse su INR. ¿Por qué? Porque demanda dinero, ¿no? Porque, imagínate, en el MINSA es difícil conseguir cita. Para hacerte un examen de laboratorio es bien complejo. Por eso es que se inventaron, y ahora cada vez se utilizan más, los nuevos anticoagulantes orales. Sí que es de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de irnos de warfarina, ustedes como médicos tienen que decirle algo muy importante al paciente que toma warfarina. ¿Qué es? No comer verdes. No comer verduras verdes. ¿Por qué? Porque tienen vitamina K. ¿Sí? Y en general cualquier alimento que tenga abundante vitamina K, ¿sí? Ojo, no se haga confundir con el año pasado, ¿sí? No es lo mismo potasio que vitamina K, por amor a Dios. No es lo mismo vitamina K. Cuidado, ¿eh? Decían, no, el plátano tiene alta vitamina K, no puede tomar el paciente con warfarina, ¿no? Pero el plátano tiene potasio, ¿no? No tiene vitamina K. Internos de medicina, sí son. Ahora, ¿qué más? Ya, si tengo platita, porque ojo, los nuevos anticoagulantes no los dan ni CIS ni salud, no los dan. Y bueno, son un poco costosos. Gracias a Dios ha bajado mucho su precio, ¿sí? De antes que costaba, por ejemplo, 300, 400 soles mensuales. Ahora ya se puede encontrar hasta en 140 mensual el tratamiento, ¿sí? Y tenemos a 4 que ustedes deben conocer, ¿sí? Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban y Dabigatran, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿De todos? No. ¿Por qué? A ver, repitan el nombre. Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban y el último es Dabigatran. ¿Dónde tiene la X? Entonces no funciona a nivel del factor 10 activado. ¿En dónde funciona? Dabi. En el factor 2. ¿Y el 2 cuál es? Trombina.
Entonces, el dabigatran funciona en el factor 2. Y el factor 2 también se le llama trombina. ¿Sí? Para que lo recuerden. Entonces, la mayoría de anticoagulantes actúan a qué nivel? 10 activado. Excepto dabigatran, que funciona a nivel de factor 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Ah? Edoxaban. Edo. Como el de sushi. Edo. Muy bien. De dosis de estos fármacos todavía no vamos a hablar, lo vamos a hablar cuando hablemos específicamente de trombosis. ¿Por qué? Porque gracias a su llegada, cuando nosotros tratábamos trombosis venosa profunda, siempre tenías que iniciar con terapia parenteral. O sea, siempre iniciabas con enoxaparina o heparina y luego ya lo cambiabas a warfarina. Pero desde que han aparecido estos, ahora con estos ya no necesitas parenteral. Tú puedes iniciar de frente con terapia por vía oral, pero hay que dar dosis doble, duplicar dosis. ¿Sí? Entonces, eso de dosis lo vamos a hablar cuando estemos en tratamiento de trombosis. Ya lo vamos a dejar ahí. Solo vamos a hablar algunos puntos, ¿sí? Que son muy importantes de cuándo sí y cuándo no. Por el momento, y digo por el momento porque se están corriendo actualmente estudios, por el momento no se sabe bien si estos fármacos funcionen en falla renal. Por tanto, no es lo más recomendado. En falla renal no es lo más recomendado porque no hay estudios que todavía por ahora prueben de que sean útiles. Al parecer sí, pero todavía no saben. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Falla renal, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tasa de filtración menos de 15. 15. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Sí? Hay que tener cuidado en pacientes con falla hepática, ¿sí? Porque estos fármacos en pacientes cirróticos no se pueden usar bien, excepto dabigatran. En falla hepática no se pueden utilizar yo le digo los NACOS, ¿ya? Por nuevos anticoagulantes orales, los NACOS, ¿ya? No se pueden utilizar NACOS en cirrosis, excepto dabigatran. Que dabigatran no tiene metabolismo hepático, por eso se puede utilizar. ¿Y qué otra cosa más? No se puede utilizar, no se recomienda utilizar NACOS en SAF, en síndrome antifosfolipídico, ¿sí? No se puede recomendar. ¿Cómo controlo que estoy bien, que estoy anticoagulando bien con estos fármacos? ¿Cómo los controlo? ¿Cómo controlo? Con clínica, al ojo. Tengo que ver si es que mi paciente sangra o no. Pero si sangra, ¿tienen antídoto? Sí. Todos los que empiezan con X, o sea, los dependientes del factor 10 activado, el antídoto es el Andexanet. El Andexanet. ¿Sí? Andexanet. Con X, XA, por el factor 10 activado. Andexa, XA, NET, NET. Y para el dabigatran, el antídoto es el idarucizumab. El idarucizumab. ¿Sí? Ese es el antídoto para el dabigatran. ¿Ya? No les van a preguntar eso en el examen de terapéutica, no estén aprendiendo de memoria. ¿Ya? Idarucizumab. Muy bien. Ya, terminamos, ahora sí pasemos a trombosis. ¿Sí? Pasemos a trombosis venosa profunda. Sí, el 10 activado, como les dije. O sea, se puede controlar con 10 activado. O sea, sí lo puedes, sí se puede controlar, pero generalmente se recomienda, o sea, se usa solamente en casos de estudios clínicos normalmente, pero si tú lo optas a hacer, pero no no es una recomendación de guía. O sea, ninguna guía te va a decir, paciente que usa enoxaparina, controla la anticoagulación con 10 activado. No, no es necesario. Muy bien. Ahora sí, pasemos a trombosis venosa profunda. Ya no nos va a dar tiempo. ¿Ya? Miren,
Para que haya una trombosis, lo primero tenemos que recordar la tríada de Virchow, ¿sí? Y en la tríada de Virchow, que es éstasis, hipercoagulabilidad y daño endotelial, éstasis, hipercoagulabilidad y daño endotelial, ¿sí? Es pregunta clásica de internado, ¿eh? Te van a preguntar eso en el internado, ¿ya? Éstasis, hipercoagulabilidad, ¿ya? Éstasis no es la pastilla que antes se tomaba, ¿no? Sino es de que hay lentitud en el pasaje de las venas, que puede deberse por varios factores, ¿sí? Ahora, es muy importante, chicos, que cuando uno vaya a iniciar tratamiento para la trombosis venosa profunda, primero trate de averiguar cuál es el factor que desencadenó este cuadro, porque de eso va a depender mi tratamiento. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos un estudiante de medicina, ¿sí? De sexto año, ¿sí? Que empieza a tomar anticonceptivos, ¿sí? No quiere quedar embarazada si no es hasta el serum para conseguir una buena plaza, ¿sí? Entonces aguanta y empieza a tomar anticonceptivos, ¿sí? Entonces, ¿qué factor de riesgo tiene esta chica? Primero, hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo oral le desencadena, ¿qué? Una hipercoagulabilidad, ¿no? Y además, ¿qué tiene? Daño endotelial. ¿Por qué? Porque es estudiante de medicina de sexto año, está sometida a full estrés y el estrés provoca daño endotelial. Entonces, en la mañana se despierta feliz de la vida y nota que su pierna derecha está más gorda que la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, tú la ves, dices, sí, efectivamente es una trombosis, le vas a dar el tratamiento. Tenemos otra paciente, ¿sí? ¿Ya? También médico, pero ya es especialista, trabaja en una clínica, ¿sí? Y viene porque dice, se me ha hinchado la pierna derecha, ¿sí? Le preguntas por antecedente y lo único llamativo es que dice que ya va su 10º aborto. No puede quedar embarazada. Muy frecuente en mujeres médicas, no pueden quedar embarazadas, ¿ya? SAP. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambas han hecho trombosis, no hay ninguna causa. El tema es el factor de riesgo que motivó eso. ¿A qué voy? Cuando tú trates la trombosis de esta alumna de medicina, ¿qué es lo que tienes que decirle? Suspende los anticonceptivos orales, busca otro método y te voy a dar tratamiento ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? 5. Te voy a dar tratamiento 3 meses y de ahí vamos a ver si ya desaparece el trombo. Si desaparece el trombo, ve con Dios, hija, no te embaraces, pero ya no tienes trombosis, ¿sí? Pero si es tu paciente que tiene SAP, la tienes que anticoagular de por vida. Ella tiene que, hasta el último de sus días, recibir anticoagulantes. Entonces, en la duración del tratamiento va a ser un poco variable dependiendo de la causa. Pero obviamente, como mínimo, ¿cuánto es el tiempo? 3 meses. ¿Sí? Entonces, clínicamente, pues es muy obvio, ¿no? El diagnóstico podría parecer muy obvio. Digamos, al examen tú vas a ver una paciente que tiene una extremidad, extremidades asimétricas, o sea, una más gorda que la otra, ¿sí? Pero, hay un pero, que no necesariamente la trombosis puede ser la única causa de esto, y puede haber otras causas. ¿Y cuáles son estas otras causas? Que no es habitual, ojo, pero puede ocurrir el linfedema. El linfedema, ¿sí? Salud. Un linfedema me puede provocar lo mismo, que una extremidad esté aumentada de volumen y la otra no. Obviamente está edematizada, ¿sí? ¿Cómo clínicamente yo puedo distinguir? Y ahí vamos uno de los primeros signos clínicos, ¿sí? Con la maniobra de Stemmer-Kaposi. La maniobra de Stemmer-Kaposi. ¿En qué consiste esta maniobra? La maniobra consiste simplemente, súper sencilla. Pellizcas la falange distal del segundo dedo del pie, inflamado, ¿no? Entonces,
Imaginen por un momento que este es un pie, ¿sí? Entonces tú pellizcas la falange del segundo dedo del pie. Y si ustedes intentan pellizcar, a no ser que tengan dermatomiositis, van a poder apretar su dedo, ¿no es cierto? Va a salir piel, van a lograr pellizcar la piel. Sí pueden pellizcar su piel, ¿no? Del segundo dedo. Avísenme quién no, para hacerle SCL70. Sí puede pellizcar la piel, ¿no es cierto? Así, así. Ay, mira. Pellizca tu dedo, normal. Pellizca, ¿no? Yo no puedo. ¿No? Bueno, está bien. La falange medial sí. Entonces, pellizcas un poquito, y si no, como te digo, puede ser que tengas dermatomiositis, que da dedos en salchicha. Si ya es un signo positivo, o sea, dices Stemmer positivo, quiere decir que eso es agua. Eso es agua. En cambio, si no puedes pellizcar porque ese dedo está muy tenso, eso es linfedema. Linfedema. Entonces, si no puedes pellizcar, hay linfedema. ¿Qué otro signo más tenemos? Obviamente, la simetría. Hay que medir las extremidades y van a estar asimétricas. Una va a medir 38 y la otra 35, por ejemplo. Luego, ¿qué más? De manera distal al punto de trombosis, la trombosis puede ocurrir en cualquier zona, distal a la zona de trombosis va a presentar signos inflamatorios, ¿no? Va a haber calor, va a haber edema, va a haber eritema, pero no siempre, ojo, puede haber trombosis venosa profunda sin dolor y sin eritema. Puede haber trombosis venosa profunda sin dolor y sin eritema, ¿sí? Entonces puedes encontrar eso. ¿Qué maniobras al examen físico podemos utilizar para el diagnóstico? Tenemos la maniobra de Homans. H-O-M-A-N-S. ¿Ya? La maniobra de Homans, el signo de Homans. ¿Y en qué consiste este signo, chicos? Es una dorsiflexión pasiva del pie con la pierna en extensión. O sea, mi pierna, sí, imagínense que esta es mi pierna, este es mi pie, y le piden al paciente que haga flexión del pie. Y esta flexión va a desencadenar dolor en la pantorrilla. No es apretar la pantorrilla, ojo, algunos he visto que hacen Hoffman así. Le apretan y se le duele, le duele. A cualquiera le puede doler eso. O la otra puede ser también el Homans, digamos, activo, que consiste en que tú tratas de elevar la pierna, ¿sí? De levantar sujetando desde el muslo, porque si sujetas obviamente de la pantorrilla puedes provocar dolor, agarras el muslo, elevas la pierna y tú mismo haces la dorsiflexión. Y le preguntas al paciente si al hacer esta dorsiflexión le duele en la pantorrilla. O sea, como que levanto y... Levantas así, en esta forma, y flexionas. Y si el paciente le duele la pantorrilla, Homans positivo. Es un signo, ojo, pero no es patognomónico, ¿eh? O sea, no es que sea... De hecho, tiene una sensibilidad súper bajita, menos del 50%. ¿Ya? Ese es un signo. Luego tenemos el signo de Lowenberg, con una G al final. De Lowenberg. Lowenberg. ¿En qué consiste? Fácil. Agarran su esfingomanómetro y le ponen el brazalete a la altura de la pantorrilla. Insuflan hasta 100 y lo dejan unos 15 segundos. Insuflan hasta 100 y lo dejan unos 15 segundos, ¿sí? Si el paciente desencadena mucho dolor, ¿sí? No tolera el procedimiento, signo positivo, probablemente pueda ser. ¿Solo así? A 100, sí, se recomienda 100. Porque algunos he visto que han puesto hasta 180. 180 nos duele a todos. 180 nos duele a todos. ¿Alguna vez les han tomado la presión? Yo solo aguanto hasta 150. Más de 150 ya me empieza a doler el brazo. Imagínense 180, ¿ya? ¿Qué otra maniobra más tenemos? ¿Sí? Tenemos el signo de Hollow.
de OLLOW. OLLOW. OLO. ¿En qué consiste OLO? Más o menos, así, ustedes agarran así, ¿Cómo? acá la pierna, así, y apretan, o sea, hacen que la mano presione contra la tibia, así, en esta forma. Y si se desencadena dolor, OLO positivo. Si hay dolor. ¿Sí? En la tibia. Ajá, apretar contra la tibia. Y duelen los músculos de la cadera. O lo positivo, ¿sí? Luego tenemos la maniobra de Pratt, que es que tú haces una presión a nivel de la pantorrilla, presionas la pantorrilla y ves que en la parte interna, en la fosa poplitea, aparecen tortuosidades venosas. Apretas la pantorrilla y de pronto ves que aparecen unas tortuosidades a nivel de la fosa poplitea, en la parte interna de la fosa poplitea aparecen unas tortuosidades venosas, unos gusanitos venosos. ¿Ya? Pratt. ¿Cómo se llama? Pratt. Pratt, con P. Y hasta ahí llegamos. Háganme acordar en esto. Entonces, ¿en dónde nos hemos quedado? Hemos terminado Pratt. examen físico. ¿Ya? Hemos terminado examen físico. Eso. Entonces vamos a hacer la siguiente clase. Me avisan cuando empecemos para que no empecemos TEP y no hablemos de esto. Que va a ser fácil, solo nos falta algoritmos diagnósticos y tratamientos. Sí. Estuvimos en medicina.